Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, o al menos lo más maravilloso posible. Yo soy y estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. Si sois nuevos por aquí, un abrazo gigante virtual y espero que os guste lo que vais a ver hoy y decidáis quedaros un poquito más. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y es sobre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. Sí, lo que escucháis. Esta pareja de la pantalla chica nos tiene a todos al borde de nuestros asientos. Pero específicamente hoy vamos a centrarnos en una decisión impactante que ha tomado Sıla Türkoğlu y que ha dejado a muchos con la boca abierta. ¿Queréis saber de qué se trata? Pues preparaos porque esto se pone interesante. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, donde exploramos el mundo de las telenovelas turcas, las noticias del espectáculo y las últimas tendencias, os suscribáis a mi canal. Es totalmente gratis. Solo tenéis que hacer clic en el botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Además, me ayudaríais un montón a seguir creando contenido que os guste. Así que muchísimas gracias de antemano por vuestro apoyo. Ahora sí, vamos al lío. Como os decía, hoy vamos a desgranar la decisión que ha tomado Sıla Türkoğlu y que ha sacudido los cimientos del fandom de Emanet. Para los que no estén familiarizados, Emanet es una telenovela turca que catapultó a la fama a Sıla y a Halil İbrahim. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y eso hizo que la serie se convirtiera en un auténtico fenómeno. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, después de un tiempo, los caminos de Sıla y Halil İbrahim se separaron profesionalmente. Y aquí es donde empieza la controversia, la especulación y finalmente la decisión impactante de Sıla. Durante mucho tiempo, hubo rumores de tensiones entre los dos actores. Algunos decían que la presión mediática y la atención constante habían afectado su relación. Otros apuntaban a diferencias creativas o simplemente a que, fuera de la pantalla, no había la misma conexión que veíamos en Emanet. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la salida de Sıla de la serie dejó un vacío enorme y muchas preguntas sin respuesta. ¿Pero cuál es la decisión de la que estamos hablando? Pues bien, después de un tiempo de silencio y de enfocarse en otros proyectos, Sıla Türkoğlu ha decidido no volver a trabajar con Halil İbrahim Ceylan. Sí, lo sé, suena fuerte. Pero según fuentes cercanas a la actriz, Sıla ha tomado esta decisión de manera definitiva. Al parecer, la experiencia de Emanet, aunque fue un punto de inflexión en su carrera, también le dejó algunas heridas emocionales. La presión constante, los rumores y la dificultad de separar su vida personal de su trabajo, hicieron que decidiera que lo mejor para ella era seguir adelante por caminos separados. Ahora, es importante aclarar que esto no son solo rumores. Aunque Sıla no ha hecho una declaración oficial al respecto, varias fuentes de la industria del entretenimiento turco han confirmado esta información. De hecho, se dice que ha rechazado varias ofertas de trabajo que implicaban compartir pantalla con Halil İbrahim. Esta decisión ha generado un debate enorme entre los fans de Emanet. Algunos la apoyan argumentando que Sıla tiene todo el derecho a elegir con quién quiere trabajar y que debe priorizar su bienestar emocional. Otros, en cambio, se sienten decepcionados, ya que esperaban ver a la pareja reunida en algún proyecto futuro. Incluso hay quienes creen que esta decisión es un error, ya que consideran que la química entre Sıla y Halil İbrahim es innegable y que podrían haber seguido cosechando éxitos juntos. Pero más allá de las opiniones de los fans, lo cierto es que la decisión de Sıla es comprensible. La presión de ser una figura pública, la constante exposición mediática y la dificultad de mantener una vida privada pueden ser abrumadoras. Y si a eso le sumamos una experiencia laboral que, por lo que parece, no fue del todo positiva, es lógico que quiera tomar distancia y protegerse. Además, Sıla es una actriz joven y talentosa que tiene mucho que ofrecer. No necesita estar atada a un solo proyecto o a un solo compañero de trabajo para demostrar su valía. De hecho, esta decisión podría ser una oportunidad para explorar nuevos caminos, trabajar con otros actores y actrices, y demostrar su versatilidad. Y hablando de otros proyectos, es importante destacar que Sıla no ha estado inactiva desde su salida de Emanet. Ha participado en varias series y películas, donde ha demostrado su talento y ha conquistado al público con su carisma. Su carrera está en ascenso y aunque muchos la sigan asociando con Halil İbrahim, ella está decidida a forjar su propio camino.
Por su parte, Halil İbrahim también ha seguido adelante con su carrera. Ha participado en otros proyectos y ha demostrado ser un actor versátil y con talento. Aunque la ausencia de Esla se siente, él ha sabido adaptarse y seguir brillando por sí mismo. En definitiva, la decisión de Esla Turkoglu de no volver a trabajar con Halil İbrahim Ceylan es una decisión personal que debemos respetar. No sabemos los motivos reales que la llevaron a tomar esta decisión, pero lo que sí sabemos es que tiene todo el derecho a elegir con quién quiere trabajar y a priorizar su bienestar emocional. Ahora, dejando de lado la controversia, me gustaría reflexionar sobre la presión que sufren los actores y actrices, especialmente aquellos que se convierten en ídolos de masas de la noche a la mañana. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas y te da la oportunidad de realizar tus sueños. Pero por otro lado, te expone a la crítica, a la especulación y a la pérdida de privacidad. Es importante recordar que detrás de cada personaje, detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, hay una persona con sentimientos, con miedos y con inseguridades. Y a veces, la fama puede ser demasiado pesada de llevar. Por eso es fundamental que respetemos las decisiones de los actores y actrices, aunque no las entendamos del todo. No sabemos lo que están pasando ni los motivos que los llevan a tomar ciertas decisiones. Lo único que podemos hacer es apoyar su talento y desearles lo mejor en sus carreras. Y volviendo al tema de Esla y Halil İbrahim, creo que es importante que los fans de Emanet acepten que sus caminos se han separado y que no hay que insistir en una reconciliación que, por lo que parece, no va a ocurrir. En lugar de eso, podemos disfrutar de sus trabajos por separado y admirar su talento individual. Al final, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras de la mejor manera posible. Y quién sabe, quizás en un futuro, la vida los vuelva a juntar. Pero por ahora, lo mejor es respetar su decisión y seguir adelante. Así que, recapitulando, la decisión impactante de Esla Turkoglu es no volver a trabajar con Halil İbrahim Ceylan. Esta decisión ha generado un gran debate entre los fans de Emanet, pero es importante respetarla y entender que Esla tiene todo el derecho a elegir con quién quiere trabajar y a priorizar su bienestar emocional. Ambos actores han seguido adelante con sus carreras y han demostrado ser talentosos y versátiles. Y lo más importante es desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido algo nuevo sobre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema, así que dejadme vuestros comentarios abajo. ¿Estáis de acuerdo con la decisión de Esla? ¿Creéis que algún día volverán a trabajar juntos? Quiero saberlo todo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que os haya entretenido y que hayáis pasado un buen rato. Recordad que podéis encontrarme en todas mis redes sociales como donde comparto más contenido sobre telenovelas turcas, noticias del espectáculo y mucho más. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un buen like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares y os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais un montón a seguir creciendo y a crear más contenido que os guste. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora que hemos cubierto el núcleo de la noticia, profundicemos un poco más. Entremos en el contexto que rodeó a Emanet y a la relación entre Esla y Halil İbrahim. Emanet no era simplemente una telenovela, se convirtió en un fenómeno cultural, especialmente entre el público joven. Su éxito radicaba en la combinación de una trama cautivadora, personajes complejos y, por supuesto, la innegable química entre los protagonistas. La serie narraba una historia de amor llena de obstáculos, giros inesperados y emociones a flor de piel. Esla interpretaba a una joven inocente y de buen corazón que se veía envuelta en un matrimonio forzado, mientras que Halil İbrahim encarnaba a un hombre atormentado por su pasado, pero con un gran sentido del deber. La evolución de su relación desde la desconfianza inicial hasta el amor profundo, fue lo que enganchó a la audiencia y la mantuvo pegada a la pantalla. Sin embargo, el éxito de Emanet también trajo consigo una intensa presión sobre los actores. Los medios de comunicación y los fans estaban obsesionados con su vida personal, buscando cualquier indicio de una posible relación romántica fuera de la pantalla. Esto generó un sinfín de rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas que sin duda afectaron a Esla y Halil İbrahim.
Además, la carga de trabajo de una telenovela diaria puede ser extenuante. Los actores tienen que grabar largas jornadas, memorizar diálogos extensos y mantener la concentración en medio de un ambiente caótico. Esta presión constante puede pasar factura a su salud física y mental. Se rumoreaba que Esla se sentía particularmente abrumada por la atención mediática y la falta de privacidad. A pesar de su juventud, era consciente de la importancia de proteger su vida personal y establecer límites claros. La dificultad de separar su personaje de su propia identidad también contribuyó a su malestar. En cuanto a Halil Ibrahim, se decía que era más reservado y menos propenso a hablar sobre su vida privada. Sin embargo, también es probable que se haya sentido presionado por las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. La salida de Esla de Emanet fue un momento de gran controversia. Muchos fans se sintieron traicionados y culpaban a Halil Ibrahim por su partida. Otros especulaban sobre posibles conflictos entre los actores o problemas en el set de grabación. La verdad es que, como suele ocurrir en estas situaciones, la realidad era probablemente más compleja y multifacética. Es importante recordar que los actores son seres humanos con sus propias necesidades, deseos y límites. Tienen derecho a tomar decisiones que sean lo mejor para su bienestar, incluso si esas decisiones no complacen a todos sus fans. Después de su salida de Emanet, Esla se tomó un tiempo para reflexionar sobre su carrera y decidir qué camino quería seguir. Participó en algunos proyectos independientes y se enfocó en desarrollar sus habilidades como actriz. Aunque su nombre seguía asociado con Emanet, estaba decidida a demostrar su valía y a construir una carrera sólida por sus propios méritos. Halil Ibrahim, por su parte, continuó trabajando en la industria del entretenimiento turco. Participó en varias series y películas donde tuvo la oportunidad de interpretar roles diferentes y demostrar su versatilidad. Aunque siempre será recordado por su papel en Emanet, también está haciendo un esfuerzo por definir su propia identidad como actor. La decisión de Esla de no volver a trabajar con Halil Ibrahim es, en cierto sentido, una declaración de independencia. Es una forma de decir que está lista para seguir adelante y construir un futuro profesional sin estar atada a su pasado. Esta decisión también puede interpretarse como una señal de madurez y autoconocimiento. Esla ha aprendido a identificar sus límites y a priorizar su bienestar emocional. Sabe que trabajar con Halil Ibrahim podría reabrir viejas heridas y generar nuevas presiones, y prefiere evitar esa situación. En definitiva, la decisión de Esla es un ejemplo de cómo los actores y actrices están empezando a tomar el control de sus carreras y a defender sus derechos. Ya no están dispuestos a sacrificar su felicidad y su salud por complacer a los fans o a los productores. Es importante que la industria del entretenimiento turco apoye a los actores y actrices que toman decisiones difíciles y que les brinde un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. La fama no debería ser a costa de la salud mental y emocional de los artistas. Y para los fans de Emanet, es hora de aceptar que la historia de Esla y Halil Ibrahim ha llegado a su fin. En lugar de lamentar su separación, podemos celebrar los buenos momentos que nos brindaron y apoyar sus carreras individuales. Al final, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento. Y quién sabe, quizás en un futuro, la vida los vuelva a juntar de una manera diferente y en un contexto diferente. Pero por ahora, lo mejor es respetar su decisión y seguir adelante. Así que, amigos, la telenovela de la vida real continúa. Esla Turkoglu y Halil Ibrahim Ceylan han tomado caminos separados, pero ambos están decididos a seguir brillando en la industria del entretenimiento turco. Y nosotros como fans podemos seguir disfrutando de su talento y deseándoles lo mejor en sus futuros proyectos. Espero que esta ampliación de la noticia os haya resultado interesante. No olvidéis dejar vuestros comentarios y compartir vuestras opiniones. ¿Creéis que Esla ha tomado la decisión correcta? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos en el futuro? Quiero saber vuestras opiniones. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.